2:42 en toda la República Argentina. Estamos en la casa de Nelly Viviani. Muy buenos días, Nelly, gracias por recibirme. Buenos días, no, por favor, un gusto. Nelly, sos docente retirada, naciste en Mariano Moreno y bueno, ha hecho una carrera dentro de la docencia importante. Yo te quería preguntar, ¿cómo eran esos tiempos cuando nació esta pasión por estudiar, ¿no? Para poderte formar como docente? ¿Dónde empezó todo esto? ¿Cómo nace? Bien, sí, nací de aquí en Mariano Moreno, en una época donde todo era un poco más difícil, no estaban los medios que tenemos hoy, que todo se facilita, ¿no? En aquella época únicamente teníamos el colectivo de línea de la Unión del Sur, me acuerdo, y no habían prácticamente vehículos, la luz inclusive, la luz eléctrica venía de la usina hidroeléctrica, así que eran un montón de cuestiones que no eran muy fáciles. ¿La primaria la hiciste en Mariano Moreno? Hice la primaria aquí en Mariano Moreno, en la escuela 135, la escuela de mi vida. Terminé la primaria en el año 75 y bueno, había que seguir estudiando, mamá dijo hay que seguir estudiando, así que me fui a estudiar a la Escuela Normal de Zapala. ¿El CEPEN 37 funcionaba en esos tiempos? No funcionaba el CEPEN. Ni siquiera el primer, nada, segundo ciclo, nada. Nada, no había proyecto todavía de escuela secundaria. Así que bueno, me voy a estudiar a Zapala, muy difícil porque no había medio de movilidad, la frecuencia de los colectivos tampoco era... No había muchas frecuencias. No coincidían con los horarios de clase, ¿no? Claro, y bueno, había que quedarse porque la escuela tenía otras actividades en el horario de la tarde, entonces era como complicadísimo el comer en Zapala, el estar, el permanecer para poder tener los talleres o las actividades que habían en el horario de la tarde. Era como muy sacrificado porque nos tenían que mandar la comida en el colectivo, la viandita, comíamos en la plaza. Yo esto siempre se lo digo a mis hijos y se lo he dicho también a mis alumnos, lo difícil que era estudiar antes. Y por eso uno siempre les dice y los invita a que estudien, porque hoy tienen todo para estudiar. Todo es más fácil ahora, ¿no? Estaba ahí en lo que sea la Plaza de Zapala, ahí con tu vianda, esperando que llegue. Esperábamos el horario para entrar al taller que teníamos en el turno tarde, que en esa época la escuela normal tenía cocina, corte y confección, tejido, esas eran las actividades que teníamos las mujeres. Y bueno, educación física, pero bueno, en segundo año me acuerdo que yo ya estaba como medio cansada de eso, porque no era fácil, sí. Especialmente por el clima, porque Zapala había unos vientos terribles y nosotros teníamos que comer en la plaza y yo me había cansado. Y en lo que sea, en el invierno eran crudos también. El invierno era muy riguroso, los fríos eran muy intensos. Le digo a mamá, yo no quiero estudiar más. Y bueno, esos padres que tenían esa firmeza antes y que deberíamos tener todavía, y mamá me dijo, usted va a estudiar. Hasta el día de hoy, obviamente, mi agradecimiento tan grande a mi mamita que no me permitió desistir, ¿no? Bueno, fue así que terminé el secundario en Zapala. Ahí me inscribí en el profesorado para maestra de primaria en el año 80. En esa época el profesorado eran 2 años y medio de práctica. En el año 83 me recibí. En el año 84 comienzo a trabajar en la escuela 36. Cuando era directora, María Clelia Ruggeri. Estamos hablando de Cobunco Centro, ¿no? Cobunco Centro, la escuela 36 de Cobunco Centro. Y en el año 85 me vengo a trabajar a la escuela 135, la escuela donde yo había hecho toda mi escuela, mi primaria. Esta escuela en esa época era jornada completa. Yo no podía trabajar en una jornada completa porque no tenía los años de antigüedad, había que tener 5 años de antigüedad en la docencia. En esta escuela estaba de directora Aidea Chárez,
que había sido directora mía cuando yo era alumna en la 135, entonces ella me quería tener acá. Así que en el 85 vine a trabajar a la escuela 135, porque la escuela 135 cumplía las bodas de plata. Y es la que te vio nacer. Y es la que me vio nacer y es donde tuve que debutar, digamos, en un acto muy importante que se hizo por las bodas de plata. Bueno, debutaste en la 135 y te jubilaste en la 135, Y ¿no? me jubilé, sí, porque titularicé mi escuela, pero ya en mis últimos años los trabajé en las Coloradas, en el albergue de las Coloradas. Me jubilé allí, pero obviamente tuve mi despedida, digamos, o mi fiesta de jubilada en mi amada escuela 135. La 135. Sí, ¿Cuántos sí. años en la docencia? 32 años. 32 años, ¿no? Sí, Al sí. servicio del otro, educando. Educando, sí. Tal Siempre cual. digo, en mi caso, los docentes, los maestros son las bases, ¿no? de los seres humanos, ¿no? Uno siempre se acuerda, yo me acuerdo de mi maestra y lo charlábamos fuera de cámara, de séptimo grado, un ejemplo. Y pasaron muchísimos años. Y siendo una persona grande ya, me mandó una carta muy emotiva. Y bueno, quedan esos, ¿no? Esos recuerdos. Tremendo, esos recuerdos, sí, Así, sí. ¿qué te dijo? Como los nuestros hacia nuestros niños, ¿no? Porque uno los recuerda siempre. ¿Qué te dejó, A unos Nelly, más que otros, pero los recuerda. en todos estos años? ¿Qué te dejó en lo personal? Ejercer la docencia, ¿no? Y el contacto con los chicos. Sí, yo realmente estudié para maestra porque no había otra cosa en el pueblo ni cerca y económicamente no podía seguir una carrera como pasa hoy, que como que es más fácil todo, ¿no? Hay ayudas sociales, hay becas, en esa época no. Pero me recibí de maestra y realmente amé mucho lo que hice y amo mucho, lo volvería a elegir. Así que me quedaron todos buenos recuerdos, muchas satisfacciones. Obviamente, como en todo trabajo, ¿no? Hay cosas que por ahí no son tan buenas, pero sí, los mejores recuerdos de mi carrera docente y de mis 32 años trabajando. Se nota con un dejo de emoción ahí. Sí, sí, no, amé y amo. Es más, voy a la escuela 135 y me provoca una cuestión Hiciste tu emotiva primaria, bueno, muy grande. en otros Es mi tiempos vida. que eran difíciles, un Moreno mucho más chiquito, mucho más Sí, reducido en sí, población y sí. bueno, cursaste el mayor tiempo de tu carrera en esta escuela, ¿no? Te Sí, vio toda una nacer, vida. bueno, Sí. también te jubilaste en las Coloradas, como bien lo marcás, pero tu despedida fue en tu amada escuela, la Ay, 135. sí, ni hablar. Y sí, eran momentos difíciles en la educación en aquella época. Cuando tomé la escuela 36 de Cobunco Centro no había gas. Claro. Teníamos las estufas a leña, así que se parecía el frío. Una escuela donde es toda de piedra, es una escuela fría. Me Bueno, acuerdo que se sufría. Sí, ahora han sí, cambiado sí. los tiempos y para mejor. Las dos escuelas tienen gas. Así Gracias a que Dios, sí, sí, es. sí, no, las escuelas hoy en día están en otras condiciones, ¿no? Nelly, muy amable, gracias por recibirme. Sé que no te gusta medio esto de los medios y digitales, pero bueno, gracias nuevamente y bueno, muy linda la charla. No, gracias a usted y no, la verdad que no me gusta, pero bueno, transmitir un poquitito lo que uno fue y lo que sintió por lo que hizo. Gracias Muchas nuevamente, Nelly. gracias.